The Jordan Show on YouTube. ¿Alguna vez han visto en un mapa un río que sin más se detiene? Hoy vamos a explorar justo ese misterio, el de los ríos que parecen desvanecerse. Y para eso nos vamos a meter al mundo subterráneo de las cuevas y los paisajes kársticos. Imaginen que están viendo un mapa de una región. Siguen el curso de un río con el dedo y de pronto se corta. Así nomás. No desemboca en el mar, no llega a un lago, simplemente desaparece. ¿A dónde se va? Bueno, pues se sumerge, se va bajo tierra. Y esa es la gran pregunta que vamos a responder. La respuesta está en los llamados paisajes kársticos. Son lugares donde el mundo que podemos ver, la superficie, es apenas la mitad de la historia. Justo debajo de nuestros pies existen mundos ocultos, universos enteros que han sido esculpidos en la oscuridad durante millones de años. Entonces, ¿qué es exactamente un paisaje kárstico? A ver, no es un terreno que se forma por erosión, como un cañón tallado por un río. No, este se forma por disolución. O sea, la roca, principalmente la piedra caliza, se disuelve con el agua. Lo que lo hace único es que todo el drenaje se va para abajo, es subterráneo, y está lleno de socavones, o dolinas, como se les conoce técnicamente, y cuevas. Básicamente es un paisaje que se deshace de adentro hacia afuera. Pero, a ver, ¿cómo es posible que algo tan aparentemente inofensivo como el agua pueda disolver roca sólida? Es hora de conocer al escultor secreto que le da forma a todos estos mundos subterráneos. La receta es sorprendentemente sencilla. En serio, son solo 2 pasos. Primero, el agua de lluvia se mezcla con dióxido de carbono, el CO2 del aire, y forma un ácido carbónico muy débil. Luego, este ácido, que es apenas corrosivo, entra en contacto con la piedra caliza y con el paso de muchísimo tiempo la va disolviendo, llevándose los minerales poco a poco. Pero, ojo, aquí viene el ingrediente secreto, el que de verdad le mete turbo al proceso. El suelo. La materia orgánica que se descompone y las raíces de las plantas liberan muchísimo CO2, a veces hasta 100 veces más que la atmósfera. Y esto pues sobrecarga el ácido, convirtiendo el agua de lluvia en un disolvente mucho, pero mucho más potente. Y este es el punto clave que hay que entender. No estamos hablando de que el agua golpee y rompa la roca, como en un cañón. No. Aquí la roca literalmente se disuelve, molécula por molécula. Es un proceso químico increíblemente lento, sí, pero con un poder inmenso a lo largo del tiempo. Bueno, ahora pasemos de la química a nivel microscópico a sus resultados más espectaculares, los mundos que se forman bajo nuestros pies. Y para que quede más claro, vamos a contar la historia de 2 cuevas gigantes. A ver, tenemos 2 ejemplos que se formaron de maneras totalmente distintas. Por un lado, la cueva Mammoth en Kentucky, que se formó por el goteo constante de ese ácido carbónico débil que viene de la superficie. El resultado, un laberinto de túneles interconectados de kilómetros y kilómetros. Y por otro lado, las cavernas de Carlsbad en Nuevo México. Estas fueron creadas por un ácido mucho más agresivo, el ácido sulfúrico, que subió desde las profundidades de la Tierra y excavó salones únicos de un tamaño, bueno, colosal. Para darnos una idea de la escala de la cueva Mammoth, se han mapeado más de 676 kilómetros de pasajes. Es por mucho el sistema de cuevas más largo que conocemos en el mundo. Y lo más increíble es que siguen encontrando nuevos túneles. Ahora, en Carlsbad, su sala principal, que le llaman The Big Room, tiene una superficie de más de 33,000 metros cuadrados. Para que nos lo imaginemos, eso es como meter así 6 campos de fútbol en un solo cuarto subterráneo. Una locura. Ok, salgamos un momento de las cuevas y volvamos a la superficie. Porque este proceso no solo crea maravillas subterráneas, sino que también esculpe paisajes superdramáticos arriba, como si el mundo se hubiera volteado de adentro hacia afuera. Y quizá el ejemplo más espectacular de esto sea Guilin, en China. Es una verdadera obra de arte kárstica. Son estas torres de piedra caliza con paredes casi verticales, que se levantan de repente en medio de planicies, y entre ellas serpentea el río Li. Este paisaje, formado por una disolución súper intensa gracias al clima cálido y húmedo, ha sido la inspiración de la pintura tradicional china por siglos. Pero claro, vivir sobre estos paisajes tiene su lado oscuro. Y esto nos lleva a la parte humana del asunto, los peligros de vivir sobre un terreno que en muchos lugares, pues, está hueco. El peligro más famoso, claro, son los socavones o dolinas. Hay 3 tipos principales. Los de disolución y los de subsidencia son más bien lentos, graduales. Pero el tercero, el de colapso de cubierta, ese es el más temido. Ocurre cuando el techo de una cueva escondida bajo la tierra, de repente, ¡pum!, se vence. Es súbito y puede ser catastrófico. Veamos cómo se cocina una de estas catástrofes. Primero, el agua va creando una cavidad en la roca, bajo tierra. Con el tiempo, la arena y la arcilla de arriba forman una especie de puente que tapa el hoyo, no se ve nada en la superficie.
Luego, poco a poco, material de ese puente se va filtrando hacia la cavidad de abajo, haciéndolo cada vez más delgado y débil. Y al final llega un detonante, como una lluvia muy fuerte o que se extraiga agua del subsuelo y provoca el colapso repentino. Y esto no es teoría, tiene consecuencias muy reales. En 1981, un socavón en Winter Park, Florida, creció hasta tener más de 100 metros de diámetro. Se tragó una casa completita, varios coches y hasta un pedazo de una alberca municipal. Ahí se ve el poder destructivo que tienen. Y con esto llegamos a la parte final, nuestra frágil línea de vida subterránea. Porque el agua en estos sistemas kársticos es un recurso vital, sí, pero también representa un riesgo enorme. El dato clave es este. Los acuíferos kársticos, o sea, estos ríos y depósitos de agua subterráneos, le dan agua potable a más o menos al 25% de la población mundial. 1 de cada 4 personas en el planeta depende directamente de estos sistemas. Y sin embargo, son súper vulnerables. ¿Por qué? 1, el transporte es rapidísimo. Los contaminantes viajan kilómetros en días, no en años. Es como una autopista subterránea. 2, la filtración es casi nula. No hay capas de arena que limpien el agua. Esta pasa por conductos abiertos. Y 3, las conexiones son directas. Los socavones actúan como coladeras gigantes que mandan todo lo que hay en la superficie derechito al suministro de agua. La ruta de la contaminación es así de simple. Imaginen un derrame de combustible o exceso de fertilizantes. Llueve. El agua arrastra todo eso a un socavón cercano. La contaminación viaja sin filtro alguno por los ríos subterráneos y unos días después puede aparecer en un manantial o en un pozo de agua potable a kilómetros de distancia del lugar original. Al final, la belleza de estos paisajes, desde las formaciones en una cueva hasta las torres de Guilin, no se puede separar de su peligro y de su importancia vital como recurso. La maravilla y el riesgo, pues, son dos caras de la misma moneda geológica. Y esto nos deja con una última reflexión. Si ya sabemos que el mundo que vemos en la superficie está conectado directamente con este mundo oculto y que eso afecta nuestra seguridad y el agua que tomamos, ¿cuál es nuestra responsabilidad para entender y proteger estos paisajes tan frágiles?